De Ana María Arenas, ella es decana del Colegio de Enfermeros de nuestro país y está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, señora Ana María? Gracias por visitarnos. Muchas gracias también, buenas tardes. Yo contenta de estar con ustedes el día de hoy y poder platicar algo respecto a lo que significa el cuidado de la enfermera. Recuerdo que el año pasado, ATV Noticias, pues más o menos en mayo del 2012, ATV Noticias relató de alguna forma cómo las enfermeras de salud estaban en huelga y pues narraban los peligros a los que serían expuestos. Algunas de ellas incluso se habían contagiado de enfermedades peligrosas. ¿Qué les parece si recordamos un poco qué es lo que exigían hace casi un año? Con el lavado simbólico de un mandil, las enfermeras iniciaban su protesta en el primer día de paralizaciones. Cerca de 7.000 enfermeras de salud a nivel nacional tomaron esta decisión radical para exigir aumento de salarios, mejores condiciones laborales y atención de calidad para los pacientes. 600 de ellas se concentraron en las oficinas principales de salud en Jesús María. Una enfermera de primer nivel con 5 años de servicio percibe 1.500 soles. Una enfermera con más de 30 años, 2.000 soles. Si quiere ganar más, tiene que hacer horas extras o guardias hospitalarias. Esta enfermera denunció que por las pésimas condiciones de salubridad en las que labora en el área de emergencias del Hospital Rebagliati, así como la falta de implementos médicos, sumado al hacinamiento en el que se encuentran los pacientes, contrajo la tuberculosis en noviembre del año pasado. Su tratamiento, que era por 6 meses, ha sido extendido a 6 meses más, y ella sigue sin trabajar, solo cobrando su sueldo básico. Dice que así como ella, otras 7 colegas atraviesan el mismo drama. Si tienes más de 4 días de caso médico, pierdes un bono que te lo dan todos los meses. Entonces nosotros ya no vamos a percibir eso. No nos pagan por bonos porque no las hacemos. Bueno, esa es parte entonces de la problemática que exponíamos aquí en ATV Noticias, de lo que vivían día a día las enfermeras. Muchas de ellas o algunas de ellas ya habían sido contagiadas por enfermedades como hepatitis B, hepatitis C y hasta VIH-Sida. Pero también tuvimos una información que me gustaría compartir con ustedes. Esto en el segmento Yo Reportero, nuestros televidentes, ¿qué nos mandaron? Pues nos mandaron, miren estas fotografías donde se ve a 2 enfermeros que de alguna forma están obligados a empujar una ambulancia debido a que el vehículo tenía algunas fallas y no podía avanzar, ¿no? Parte de la realidad, en este caso es de salud, del Servicio de Seguridad Social, que tiene también grandes problemas. Ana María, cuéntenos, ¿cuánto se ha avanzado desde la manifestación de mayo del año pasado en el que ustedes reclamaban aumento de salarios, mejores condiciones para trabajar, mayor seguridad? ¿Se avanzó en algo? ¿Se pudo lograr algo? Yo pienso que en algún aspecto se ha avanzado en salud, pero no necesariamente en el resto de sectores. Nosotros en el sistema tenemos en realidad comprometidos 5 sectores, desde salud, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y clínicas privadas. Y yo le diría que realmente se ha hecho poco por las enfermeras del país. Los saberes de las enfermeras, las remuneraciones son bastante precarias y diría yo poco dignas de un profesional. No solo eso, sino que la exigencia del trabajo, el cúmulo de actividades, cada vez el recargo realmente, la actividad por la deficiencia realmente de personal de dotación que se da en los servicios, genera verdaderamente una sobrecarga bastante alta en nuestras enfermeras. ¿Qué le parece, María, si de alguna manera vamos a desmenuzar un poco la problemática, ¿no? Aquí hablábamos en el informe de hace un año que habían enfermeras que ya tenían el contagio de enfermedades. ¿Se solucionó su problema? ¿Hay más enfermeras que están en riesgo? Yo pienso que todas las enfermeras, desde el momento en que están en contacto con pacientes que están infectados, corremos riesgo. No solo las enfermeras, pienso que todo el personal de salud, ¿no? ¿Reciben campañas de vacunación? Entonces, en algunos hospitales, en algunos establecimientos de salud, no necesariamente en todos, existen normas, inclusive que vienen a través de la ley del trabajo de la enfermera peruana, en la cual se solicita que exista mínimo un control anual. Y también en esa ley es una norma, ¿no? Sin embargo, no necesariamente se cumple a nivel de los otros sectores. Y eso nosotros lo lamentamos porque verdaderamente sentimos que somos vistos realmente como personas que tienen que producir permanentemente. Sin embargo, nadie cuida de la salud de las enfermeras y del personal de salud. En los nosocomios, en los hospitales, ¿qué hace falta para la seguridad de los enfermeros? Bien, nosotros como corremos riesgo de toda naturaleza al estar en contacto con pacientes infectados con fluidos, ¿no?, corporales, corremos riesgo permanente y para ello se necesita que las autoridades verdaderamente tomen conciencia de que se necesita proteger a la enfermera, al enfermero. Necesitamos que la enfermera tenga verdaderamente protección, por ejemplo, contra la tuberculosis
utilizando las mascarillas. ¿Por qué no les dan mascarillas? ¿No hay? Pienso que en algunos establecimientos de salud los tienen, en otros no los tienen. Realmente yo quiero expresar que no solamente aquí en Lima existe algunas condiciones que le digo realmente bajas respecto a lo que significa la necesidad de la población que está trabajando y dando un servicio. Necesitamos tener material, insumos, ¿no? Y no necesariamente los tenemos. O sea, a veces tenemos, ¿no es cierto?, material, sin embargo, en otras oportunidades no existe. Le digo, por ejemplo, desde lo básico y fundamental que se exige desde el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos que hacer un lavado de manos para evitar infecciones intrahospitalarias y llevar el contagio de paciente a paciente. Tenemos siempre jabón, no siempre tenemos. No tenemos papel toalla. Perdóneme que la corte, pero eso es cierto y yo lo he comprobado. En un hospital, ¿no?, del Seguro Social no había jabón hace 6 meses. Me contó la enfermera que estaba en ese pabellón de urgencias. No tienen jabón y o sea, cada uno tiene que llevar su jabón antibacterial, que es un jabón especial que no solamente protege a la enfermera, sino que evita el contagio que pase a otros pacientes. Efectivamente, eso es muy importante lo que usted acaba de mencionar y eso es lo que nosotros quisiéramos realmente, hacer un llamado a las autoridades. ¿Qué es lo básico, para ¿no?, que efectivamente se cumpla realmente lo que está normado. No pedimos más allá, nada especial, simple y llanamente que tengamos condiciones para poder laborar. No solo eso, nosotros cuando estamos hablando de los accidentes punzocortantes hemos verificado que las colegas sufren realmente unos estados inclusive de crisis y angustia cuando se han punzado. Y no solo las enfermeras, sino todo el personal que de alguna manera está expuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros a esas enfermeras naturalmente les tenemos que hacer un tratamiento especial post-exposición, ¿no es cierto? Se toman algunas medidas, pero ellos requieren, ¿no es cierto?, de la presencia de la enfermera en los establecimientos de salud para poderla abordar y ver realmente todo lo que requiere, para poder evitar que esa persona se sienta en una angustia permanente y diga qué tendré, cómo me habré infectado, etc. Cuando una enfermera tiene estos cuadros, o sea, tiene este accidente y se punza con una aguja de un paciente, ¿cómo es que debería de actuar el hospital para protegerla? Mire, en primer lugar, la enfermera o el personal que no tiene un accidente de esta naturaleza tiene que comunicar, o sea, hacer la denuncia, ¿no es cierto?, del accidente producido. Y en ese sentido quiero ser bien clara también. La mayor parte de gente lo hace, pero hay un alto porcentaje que no hace la denuncia. Y eso es temible. Porque no tiene tiempo, porque tiene sus pacientes, porque no quiere abandonar, ¿no es cierto?, el servicio, etc. Y también porque, lamentablemente, cuando se acude al lugar, ¿no?, requerido para que alguien asista a la enfermera, no necesariamente tiene una respuesta adecuada. Hace poco conversamos con una colega que estando embarazada se punza. Ella, por supuesto, tuvo una crisis de angustia total, ¿no? Entonces, ¿pero qué le dicen? Hoy es domingo y no tenemos ni siquiera los formatos para hacer la denuncia, ¿no es cierto? O sea, para reportar el accidente. En todo caso, regrese mañana. Yo particularmente pienso, trabajando en salud, que inmediatamente se tiene que acudir a la persona. Y estando ahí ya en el hospital. Exactamente, ¿no? Entonces la colega tuvo que regresar al día siguiente, ¿no es cierto? No había un formato, solicitar que los traigan una intervención de la supervisora, etc. Le dieron los formatos, los llenó y después, naturalmente, la derivaron a un hospital de salud donde fue asistida efectivamente, pero un día, otro día, etc. Entonces, un descanso, ¿no?, provisional que no necesariamente va a paliar la desesperación que siente uno de saber qué cosas es lo que tendré, con qué me habré infectado, ¿no? Bueno, se hablaba de que había aproximadamente 10 enfermeras, corríjame si no tengo la cifra exacta, que tenían y que se habían ya contagiado de enfermedades peligrosas. ¿Cómo va el tratamiento de estas? ¿Cuánto o cómo respondió el Seguro Social o el Ministerio de Salud frente a estos temas? Mire, yo le diría que inmediatamente cuando se hace la denuncia siempre hay alguna persona que naturalmente asume los casos, ¿no? Nosotros tenemos unas áreas especiales de salud ocupacional donde realmente se encargan de ver que sea un seguimiento a la persona. ¿Reciben tratamiento? Reciben tratamiento, ¿no? Pero ese es un grupo de personas. Hay un alto porcentaje, como le decía, de gente que no denuncia. Y esa gente igualmente puede enfermar, ¿no? Y no solamente con hepatitis, ¿no?, sino también, aparte del VIH, pueden haber cualquier otro tipo de infecciones de la cual pueda adolecer el personal que ha tenido un accidente de esta naturaleza. Hemos hablado de salud. ¿El salario? ¿Mejorar sus condiciones laborales? Mire, yo le voy a decir que hay una diferencia tremenda y ojalá alguna vez, realmente ojalá naciera de este gobierno, ¿no es cierto?, el tomar una decisión verdadera que realmente rescate al profesional,
porque nosotros no estamos perdiendo a nuestra gente que está emigrando fuera donde es realmente bien acogida, ¿no es cierto?, con haberes ¿Cuál es la escala verdaderamente desde 750 soles, y le digo con pena, ¿por cuánto? ¿Por 8 horas? Y gran preocupación, por 6 horas de trabajo. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo diferente al resto. En la mañana 6 horas, en la tarde 6 horas y en la noche 12 horas, ¿no? Entonces, y se compensa, por eso tenemos una jornada de trabajo de 150 horas, ¿no?, al mes. Y dentro de esta jornada, es que cuando recién sales de la universidad y la verdad básico, y en realidad le digo que esto naturalmente afecta a la gente. Hoy día se está intentando, a través de intervenciones que estamos haciendo como Colegio de Enfermeros del Perú y también con los sindicatos, de trabajar esto a nivel de las regiones, porque esto se dificulta desde el momento en que las regiones tienen una autonomía relativa, según nos mencionan, ¿no?, y el ministerio, bueno, asume parcialmente también esta problemática. En el momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de respuesta real de las autoridades. Esa luz se incrementó el 15%. ¿Qué van a hacer entonces? Nosotros estamos conversando, justamente hoy día acabo de dejar a un grupo de colegas que son del sindicato, ¿no es cierto?, de salud, conversando respecto a sus condiciones de trabajo, y un grupo también de MINSA, porque creemos que tenemos que hacer actividades conjuntas. Nosotros tocamos las puertas a las autoridades, ¿no es cierto?, de manera formal, de manera armónica, de manera administrativa, con documentos, y las autoridades tienen la obligación moral de responder, y esto no necesariamente ocurre. Y eso es lo que realmente nos afecta, y decimos, las autoridades hablan de justicia, hablan de inclusión social, ¿no? Y yo también diría, parece ser que en la sociedad se está dando también otro fenómeno de bullying, ¿no? O sea, ¿por qué dejar a los profesionales de salud de lado cuando saben perfectamente bien que tenemos serios problemas? Los saberes de las colegas, los resultados de estas conversaciones. Pero quisiera decirle lo siguiente, Alicia, mire, los saberes de las colegas de salud no son malos, pero tampoco son lo mejor, ¿no? Porque hay una gran exigencia de la especialidad, del prepararnos permanentemente. ¿Quién asume eso? Nosotras mismas. Y los saberes en MINSA es terrible, en Fuerzas Armadas es terrible, y en las clínicas privadas diría yo que existe un gran abuso, inclusive, ¿no? Y es más, le quiero decir algo, yo sí denuncio públicamente, ¿no?, cómo es posible que prácticamente las autoridades, ¿no es cierto?, de las clínicas privadas, ¿no es cierto?, que parece ser que no fueran observados ni siquiera por el ministerio, están intentando inclusive que las funciones y actividades del personal de enfermeras profesionales se las quieren asignar a otro tipo de trabajador. Y nosotros como Colegio de Enfermeros tenemos dentro de nuestras facultades que la ley nos asigna vigilar el ejercicio profesional, y también el campo de acción de hay un abuso de la necesidad que tienen los profesionales de la enfermería. Exactamente, yo diría que como que se busca mano de obra barata, y también se busca distorsionar un poco la función de la enfermera, porque se quiere asignar a otras personas que no tienen el perfil profesional para poder asumir las funciones propias de la disciplina. No puedo terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta desde el otro lado. ¿Cómo va el trabajo interno, el mea culpa, y de la mejor atención que la enfermera también debe dar a sus pacientes? Entendemos la problemática que viven, pero el paciente no tiene la culpa. ¿Cómo va el trabajo interno? Mire, yo jamás justificaría algo que no es bueno o que es negativo para el usuario, de ninguna manera. Le quiero decir algo, nosotros asumimos la profesión no porque alguien nos obliga, sino porque nosotros hemos tomado una decisión, un compromiso real con las personas a las cuales asistimos, y no solo las personas sino la sociedad en pleno, y consideramos que verdaderamente, si no existe un trabajo verdaderamente científico, tecnológico y sobre todo humano, realmente no vamos a desarrollar adecuadamente. Muy bien, muchas gracias a Ana María Arenas, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, que